Hay algo que casi ningún hombre está preparado para escuchar, y cuando lo descubre, ya suele ser tarde. El momento exacto en que empiezas a darlo todo, muchas veces es el momento en que ella empieza a sentir menos, no porque seas insuficiente, no porque no valgas, sino porque, sin notarlo, cruzaste una línea invisible donde el deseo deja de crecer y empieza a dormirse. Miles de hombres viven la misma historia. Al inicio ella busca, pregunta, se interesa, parece fascinada, pero cuando tú te vuelves completamente disponible, cuando tu atención es constante y tu presencia está garantizada, algo cambia dentro de ella. No hay discusión, no hay ruptura. Hay algo más peligroso: desconexión silenciosa. La psicología profunda lo ha explicado durante décadas. Carl Jung decía que la psique no se mueve por lo seguro, sino por aquello que no está del todo poseído. Cuando el misterio muere, la mente deja de girar y el deseo la sigue. Quédate hasta el final de este video, porque hay un punto exacto, muy pocos hombres lo conocen, donde el deseo deja de reaccionar y empieza a perseguir. No es una técnica externa, es una posición interna. Y cuando la entiendes, la dinámica nunca vuelve a ser la misma. Al inicio, todo parece funcionar. Hay mensajes, presencia, disponibilidad, claridad. No hay dudas, no hay ambigüedad. Y eso, paradójicamente, es el principio del enfriamiento. El deseo no se apaga por exceso de cariño, sino por exceso de certeza. Cuando nada puede perderse, la emoción deja de moverse. La mente humana no se activa frente a lo garantizado, se activa frente a lo que podría escaparse. Y cuando ya no hay riesgo simbólico, la atención se repliega. Aquí ocurre algo que casi nadie percibe. No hay rechazo consciente, no hay desinterés explícito, hay una retirada interna. Ella sigue presente, pero su imaginación ya no trabaja, y sin imaginación, el deseo pierde combustible. Carl Jung sostenía que el vínculo emocional profundo se alimenta de símbolos, no de certezas. El símbolo necesita espacio para operar. Cuando todo está dicho, cuando todo está explicado, cuando todo está disponible, el símbolo colapsa, lo real se vuelve plano, y lo plano no genera movimiento psíquico. Muchos hombres creen que la estabilidad absoluta es una virtud incuestionable, pero en el terreno del deseo, la estabilidad sin tensión se convierte en territorio cerrado. No hay exploración posible, no hay misterio que habitar, no hay nada que descubrir. Aquí no hay traición ni frialdad, hay algo más silencioso y más profundo. La emoción deja de sentirse necesaria, y cuando la emoción no es necesaria, la mente comienza a mirar hacia otro lugar, no por falta de amor, sino por falta de activación. El problema no es estar, el problema es estar sin dejar espacio. Y ese espacio, cuando desaparece, no se nota fuera, se apaga adentro. Aquí es donde muchos hombres se confunden, porque externamente nada parece ir mal. Ella responde, está presente, incluso puede decir que todo está bien, pero internamente algo ya no se mueve igual. El deseo no siempre se va haciendo ruido, muchas veces se va dejando de insistir. Cuando un hombre empieza a mostrarse completamente accesible, emocional, mental y afectivamente, la conexión pierde fricción, y sin fricción no hay fuego. La psicología profunda entiende el deseo como una fuerza que nace de la tensión entre polos, no de la fusión total. Carl Jung explicaba que la psique necesita contraste para mantenerse viva. Cuando el otro deja de ser un otro y se vuelve una extensión predecible, la relación se vuelve segura, pero psicológicamente inerte, no porque falte afecto, sino porque falta movimiento interno. El error no está en amar ni en comprometerse. El error aparece cuando ese compromiso nace del miedo a perder. Cuando un hombre entrega atención constante para asegurarse de ser elegido, su energía cambia, ya no actúa desde la elección, sino desde la necesidad. Y la necesidad, aunque sea silenciosa, se percibe. En ese punto, algo se invierte. Tú empiezas a mirar esperando respuesta,
y ella empieza a sentir que ya no hay nada que ganar. No porque no le importes, sino porque todo está dado, y lo que ya está dado deja de convocar. No hay drama, no hay confrontación, solo una caída lenta del voltaje emocional. Aquí termina la primera ilusión. Creer que más claridad genera más deseo. En realidad, cuando todo está claro, la mente descansa, y cuando la mente descansa, el deseo se retira sin avisar. Desde este punto, algo comienza a tensarse de otra forma, no hacia afuera, sino hacia adentro, y ese desplazamiento silencioso empieza a cambiar el eje de la dinámica sin que nadie lo nombre. Cuando la presencia se vuelve constante, deja de sentirse elegible, no porque sea incorrecta, sino porque pierde peso psicológico. La mente humana no registra valor por acumulación, sino por contraste. Aquello que está siempre disponible deja de ser elegido y empieza a asumirse. Aquí ocurre un giro silencioso. La atención ya no se activa por lo que está, sino por lo que podría no estar. No es ausencia total, es una presencia administrada, una energía que no se derrama, que no se explica, que no se entrega completa de una sola vez. Erich Fromm diferenciaba entre dar desde la abundancia y dar desde la carencia. Cuando un hombre da para llenar un vacío interno, su entrega pierde fuerza simbólica, pero cuando da porque elige, su presencia se vuelve significativa, no por cantidad, sino por calidad psíquica. El deseo no se activa cuando todo está expuesto, se activa cuando algo queda reservado, no como estrategia, sino como consecuencia natural de tener un centro propio. Cuando tu energía no está siempre orientada hacia ella, empieza a notarse que no eres un recurso emocional automático, y en ese punto, la atención cambia de forma, ya no se recibe pasivamente, empieza a registrarse, empieza a tener contorno, porque lo que no se entrega entero obliga a la mente a completar, a imaginar, a anticipar. Aquí la ausencia parcial deja de sentirse como vacío, se transforma en señal. Una señal silenciosa de que tu valor no depende de estar siempre disponible, sino de saber cuándo estar y cuándo permanecer en tu propio eje. Desde este lugar, algo empieza a reorganizarse, no en la superficie, sino en la percepción. Y cuando la percepción cambia, la dinámica deja de ser automática y comienza a adquirir tensión otra vez. Hay un momento exacto en que la energía empieza a sentirse distinta, no porque desaparezca, sino porque deja de derramarse sin forma. Cuando un hombre deja de estar disponible por inercia y empieza a estar presente por decisión, su presencia adquiere densidad. Ya no es fondo, se vuelve figura. La psique femenina percibe esto con extrema sensibilidad, no como una idea racional, sino como una sensación interna. Algo cambió. Ya no todo está al alcance inmediato, ya no todo se recibe sin esfuerzo, y esa mínima fricción vuelve a encender la atención. Carl Jung explicaba que lo inconsciente se activa cuando algo no está completamente revelado, lo parcialmente oculto convoca proyección, y donde hay proyección, hay deseo en movimiento, no porque falte amor, sino porque la mente vuelve a trabajar. Aquí muchos hombres creen que están perdiendo terreno, cuando en realidad están recuperando posición, porque el valor no se construye dando más, sino reteniendo con coherencia. No se trata de jugar a desaparecer, sino de no disolverse en el otro. La atención, entonces, deja de ser pasiva, empieza a buscar, empieza a preguntar sin palabras, no desde la ansiedad, sino desde la activación, porque aquello que no se entrega entero obliga a la mente a completar el resto. Y sin darse cuenta, ella comienza a invertir algo que antes no necesitaba invertir, energía emocional. Pensar, recordar, medir, anticipar. No porque tú te alejaste, sino porque ya no estás disponible como un hecho garantizado. En ese punto, la dinámica deja de ser lineal. Algo empieza a girar, y ese giro no ocurre afuera, ocurre en el centro invisible donde la atención decide qué vale la pena sostener. El cambio más profundo nunca se anuncia, se siente y casi siempre llega tarde a la conciencia. No hay una conversación,
no hay una decisión explícita, hay un desplazamiento silencioso del eje emocional. Cuando un hombre deja de reaccionar a cada estímulo, a cada mensaje, a cada variación de ánimo, a cada señal mínima, ocurre algo que altera la dinámica sin confrontación. La energía que antes corría hacia afuera empieza a permanecer en su propio centro, y cuando la energía deja de perseguir, la percepción se reorganiza. Carl Jung hablaba de la individuación como el proceso en el que una persona deja de vivir desde la reacción al otro y comienza a sostener su propio eje psíquico. Ese eje no se impone, irradia, y lo que irradia termina siendo observado. Aquí sucede algo sutil. La mirada que antes recibía estímulo constante ahora empieza a buscar referencia. No porque tú te hayas vuelto distante, sino porque ya no te mueves al ritmo de la demanda externa. Tu presencia no desaparece, pero deja de ajustarse automáticamente. Sigmund Freud observó que el deseo se intensifica cuando el objeto no responde de forma inmediata ni predecible, no por frustración consciente, sino porque la mente entra en actividad simbólica. Pensar reemplaza a recibir, y pensar genera vínculo. En este punto, ella no siente que te está perdiendo, siente algo más inquietante. Ya no te controla emocionalmente, y cuando el control se diluye, la atención despierta, no con ansiedad abierta, sino con una curiosidad nueva, silenciosa, persistente. La dinámica ya no gira alrededor de quién responde primero o quién necesita más. Gira alrededor de algo menos visible, pero más poderoso. Quién sostiene su centro sin explicarse. Y desde ahí, el foco empieza a moverse. No de forma abrupta, sino como una marea que cambia de dirección sin hacer ruido. Cuando el eje se mueve, nadie lo anuncia. Simplemente, la dinámica ya no responde igual. Ella empieza a notar que tus silencios no son vacíos, que tu calma no es retirada y que tu presencia no pide confirmación. Y eso genera una sensación difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. La mente femenina, profundamente intuitiva, registra cuando un hombre deja de vivir en función de ser aprobado. No lo traduce en ideas claras, lo siente como una alteración en el campo emocional. Algo que antes estaba disponible ahora tiene peso, algo que antes respondía ahora observa. Carl Jung describía este fenómeno como el surgimiento de un centro psíquico autónomo. Cuando alguien deja de proyectar su valor en el otro y lo recoge en sí mismo, se convierte en referencia, y toda referencia genera atracción gravitacional, no por esfuerzo, sino por estabilidad. Aquí ocurre una inversión sutil. Antes eras tú quien esperaba señales, respuestas, gestos. Ahora es ella quien empieza a medir, no con ansiedad evidente, sino con atención sostenida. Tu ausencia parcial no genera vacío, genera pregunta, y la pregunta activa la mente. Ya que Lacan señalaba que el deseo no se dirige a lo que se posee, sino a lo que se escapa del todo. Cuando no estás completamente capturado por la dinámica, cuando no reaccionas desde la urgencia, te vuelves parcialmente inaccesible. Y esa inaccesibilidad despierta proyección. No porque juegues a desaparecer, sino porque ya no orbitas alrededor de ella, orbitas alrededor de tu propio eje. Y ese eje, firme y silencioso, empieza a ser observado con más intensidad de la que cualquier exceso de atención podría generar. Aquí no hay distancia forzada. Hay algo más poderoso, un nuevo centro que empieza a notarse. Y cuando un centro aparece, todo lo demás comienza a reorganizarse a su alrededor, incluso sin que nadie lo decida conscientemente. A partir de aquí, el movimiento ya no es evidente, pero es constante. No se manifiesta en grandes gestos, sino en microcambios internos. Ella empieza a pensar en ti en momentos donde antes no lo hacía. No porque la busques, sino porque tu presencia dejó una estela. Cuando un hombre sostiene su eje sin tensión, sin explicar su calma, ni justificar su silencio, se vuelve psicológicamente difícil de cerrar. La mente no puede archivarlo del todo, y lo que no puede cerrarse, permanece activo. Carl Jung afirmaba que aquello que no se integra conscientemente regresa como contenido autónomo. Cuando tu energía ya no está siempre disponible, cuando no te entregas entero, te conviertes en un símbolo incompleto, y el símbolo incompleto exige elaboración interna. Aquí ocurre el verdadero desplazamiento,
el deseo deja de depender de tu acción y empieza a generarse dentro de ella. No necesita estímulo constante, porque ahora nace del esfuerzo interno, por entender, por recuperar, por volver a sentir algo que ya no llega de forma automática. Este es el punto donde muchos hombres cometen el error de intervenir. Quieren reforzar, explicar, asegurar, pero en realidad el proceso ya está en marcha. El silencio sostenido, la presencia no reactiva, la coherencia interna, hacen más que cualquier palabra. Sin darse cuenta, ella comienza a ajustar su comportamiento, no para provocarte, sino para reconectar con una sensación que empezó a escaparse. Y cada ajuste, cada intento, cada gesto va dejando huella. Aquí el foco ya no está en si tú gustas o no, el foco está en algo más profundo. Ella ya empezó a participar emocionalmente, y cuando alguien participa, algo se ata. Desde este punto, la dinámica no vuelve atrás, no porque tú controles nada, sino porque el centro desde el cual ocurre el vínculo ya no es el mismo, y ese cambio silencioso prepara el terreno para algo aún más difícil de romper. La conexión empieza a profundizarse cuando aparece el esfuerzo interno, no el esfuerzo visible, no la demostración externa, sino ese movimiento silencioso, donde alguien intenta recuperar una sensación que ya no llega sola. La mente se compromete cuando tiene que hacer algo para sostener lo que antes recibía sin pensar. Aquí se activa un principio psicológico poderoso. La implicación crea apego, no porque exista dependencia, sino porque la psique busca coherencia. Aquello en lo que se invierte energía no se abandona con facilidad, ya que soltarlo implicaría aceptar que el esfuerzo fue inútil. Leon Festinger explicó que cuando una persona invierte tiempo, emoción o atención en algo, su mente ajusta la percepción para justificar esa inversión. No es autoengaño consciente, es una necesidad interna de equilibrio. Y ese equilibrio se construye dándole valor a lo que cuesta. Cada pequeño ajuste que ella hace, pensar más, medir tus respuestas, intentar recuperar tu atención, va dejando rastro emocional. No se trata de ansiedad evidente, es algo más sutil, una participación que se va sedimentando, y lo sedimentado no se borra rápido. Carl Jung hablaba de la fuerza de los complejos, núcleos emocionales que se forman cuando una experiencia moviliza energía psíquica suficiente. Cuando tú ya no reaccionas de forma automática, cuando no confirmas ni niegas, permites que ese complejo empiece a tomar forma, y una vez que existe, empieza a reclamar atención por sí mismo. Aquí el vínculo deja de depender de tu presencia constante, empieza a sostenerse por la actividad interna de ella. Pensar, recordar, anticipar, interpretar, todo eso es inversión, y donde hay inversión, hay continuidad. No porque tú la retengas, sino porque algo dentro de ella ya comenzó a sostenerte. A medida que la inversión aumenta, el vínculo cambia de naturaleza. Ya no se trata de lo que tú haces, sino de lo que ella ha puesto en juego. La mente humana se aferra a aquello donde ha dejado una parte de sí, no por apego consciente, sino por coherencia interna. Soltarlo sería soltar también el esfuerzo realizado. Aquí el deseo deja de ser espontáneo y se vuelve personal. No nace de la química inicial, sino del rastro que fue quedando con cada pensamiento, con cada intento de ajuste, con cada movimiento interno por volver a sentir algo que ya no está garantizado. Carl Jung señalaba que la psique se ata a los contenidos que ha cargado de energía. Cuando una persona participa emocionalmente, crea un lazo que no depende del otro, sino de su propia implicación. Por eso muchas veces el deseo persiste incluso cuando la otra parte no hace nada especial. Aquí ocurre algo decisivo, el control percibido cambia de lugar. Antes, ella sentía que la dinámica estaba bajo control, porque tú respondías, confirmabas, asegurabas. Ahora, el control ya no está en la respuesta, sino en la sensación de no tenerte completamente resuelto. No es angustia abierta, es una inquietud suave, constante, que mantiene la atención activa. La mente vuelve una y otra vez al mismo punto, no porque falte información, sino porque hay algo inconcluso, y lo inconcluso se vuelve magnético. En este punto, el vínculo ya no puede disolverse con indiferencia. Hay demasiado invertido,
demasiada energía involucrada, la emoción no grita, pero permanece, y cuando algo permanece sin ser forzado, se vuelve difícil de desplazar. Desde aquí, la dinámica entra en una fase distinta, no más visible, sino más profunda, porque cuando la participación ya dejó huella, lo que viene no es reacción, es búsqueda. Llegados a este punto, algo se vuelve evidente sin decirse. Tu centro ya no se desplaza, no reaccionas para agradar, no corriges para retener, no explicas para tranquilizar, permaneces. Y esa permanencia introduce una tensión nueva, más profunda que cualquier juego visible. La estabilidad interna no es rigidez, es autocontención, es la capacidad de sostener tu valor sin pedir confirmación. Cuando un hombre se mueve desde ahí, su presencia adquiere una cualidad que no se puede imitar con técnicas, calma con dirección. Carl Jung describía este estado como la consolidación del self, un núcleo psíquico que no depende de la mirada externa para existir. Cuando ese núcleo está presente, la relación deja de organizarse alrededor de la demanda y empieza a organizarse alrededor de la referencia. Esa referencia inquieta, no porque sea fría, sino porque no se puede empujar, no responde a la presión emocional, no se mueve por miedo a perder. Y cuando alguien no se mueve desde ahí, introduce una posibilidad silenciosa, que el control no esté donde parecía. Friedrich Nietzsche afirmaba que la verdadera fuerza no necesita imponerse, se manifiesta en la capacidad de mantenerse fiel a su forma. Esa fidelidad interna genera respeto, incluso cuando no se busca, y el respeto sostenido suele convertirse en deseo que no encuentra descanso. Aquí la atención ya no se activa por lo que haces, sino por lo que no haces, por tu negativa implícita a desordenarte para encajar, por tu decisión silenciosa de no negociar tu centro. Y ese eje firme empieza a crear tensión afuera, no por conflicto, sino por contraste. La dinámica entra entonces en un estado nuevo. No hay persecución abierta todavía, pero hay algo que no se resuelve, y lo que no se resuelve mantiene la mente girando, buscando un punto donde anclarse sin lograr moverlo. Cuando alguien permanece firme sin explicarse, sin justificarse y sin buscar sostén afuera, ocurre algo que no puede forzarse. La atención deja de descansar, no porque exista miedo, sino porque aparece una pregunta que no encuentra respuesta inmediata. Y la mente humana no tolera bien los puntos abiertos. Tu calma ya no se interpreta como distancia, sino como presencia contenida. No hay frialdad, hay control interno, y ese control introduce una tensión externa que no necesita palabras. La dinámica se invierte sin anunciarse. Tú no empujas, no persigues, no aseguras, y precisamente por eso, algo empieza a moverse alrededor de ti. Aquí nace la verdadera persecución, pero no como acto visible, sino como proceso interno. Pensarte más de lo necesario, ajustar conductas sin darse cuenta, buscar señales donde antes no hacían falta, no por ansiedad explícita, sino por una necesidad silenciosa de volver a tocar un punto que ya no responde igual. El deseo sostenido no se construye desde la promesa ni desde la entrega total, se construye cuando el otro percibe que tu valor no está en negociación, que tu eje no se desplaza para tranquilizar y que tu presencia no depende de ser retenida. Esa percepción genera respeto, y el respeto, cuando no se fuerza, se transforma en atracción persistente, no porque ella tema perderte, sino porque, en algún lugar profundo entiende que no te posee del todo. Y cuando una mente siente que algo valioso no puede capturarse por completo, no lo abandona, gira alrededor, lo observa, vuelve, intenta comprenderlo, no para controlarlo, sino para acercarse a ese centro que permanece intacto. Ahí, sin ruido y sin gestos grandes, el deseo deja de ser reacción y se convierte en movimiento propio, no porque tú lo provoques, sino porque tu estabilidad creó una tensión que no busca resolverse, sino sostenerse.